Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este espacio del consultorio de Morán Fisioterapia, donde contestamos preguntas que me habéis dejado escritas en los comentarios relacionadas con la salud. He de deciros que cada vez me lo ponéis más complicado con los nombres con los que me escribís los comentarios, así que hoy ha sido un verdadero reto. La idea de hoy es contestar a dos suscriptores al mismo tiempo, ya que son preguntas que pueden estar muy relacionadas. El primer comentario nos lo deja este suscriptor con un código numérico bastante complejo de memorizar para decir en el vídeo, así que simplemente os cuento la idea de su pregunta. Básicamente nos pregunta si en ejercicios como la sentadilla o las zancadas podemos lastrar peso y si lo tenemos que colocar en el cinto, lo podemos colocar detrás del cuello o lo podemos agarrar con las manos. En otras palabras, yo creo que lo que nos intenta preguntar este usuario es si podemos cargar peso después de estar operados. Y quiero enlazar esta pregunta con las que nos hace el usuario Blaine Trip, que nos explica que después de una fusión lumbar donde conectaron desde L4 a S1, en la que ya lleva varios meses de recuperación, nos pregunta si será seguro en el futuro poder agarrar, tener a sus hijas en brazos sin que su instrumentación sufra problemas. Me parecen dos preguntas que están muy relacionadas porque a veces nos cuesta mucho entender el concepto de carga externa, el concepto de peso que nosotros intentamos movilizar en el día a día. Aquí el primer usuario nos está preguntando por esa carga externa dentro de un entorno conocido, el gimnasio, un entorno donde vamos a levantar, a hacer movimientos complejos y donde vamos a estar con riesgo de hacernos daño, pero que es más que normal que elevemos algún tipo de carga. El segundo suscriptor, Blaine, nos está preguntando sobre una carga externa en el día a día, como puede ser tener a sus hijas en brazos, o como puede ser hacer un viaje y mover una maleta, o una mudanza, o cualquier otra tarea en la que una carga externa pueda afectarnos directamente a la cirugía. Como siempre, os animo a que antes de nada entendamos el principio de individualización y deciros que cada paciente es un mundo y cada cirugía es otro mundo. No es lo mismo tener un paciente sedentario que un paciente deportista, no es lo mismo una cirugía a nivel cervical que una cirugía a nivel lumbar y por supuesto no es lo mismo una microdisectomía a nivel L2, L3 que una artrodesis a nivel L4, S1, con lo cual las relaciones que os intento hacer debemos intentar individualizarlas con nuestro caso en particular. Partiendo de esa base, vamos a contestar un poco con el tema de carga. Cuando hablamos de cirugía cervical, normalmente es desaconsejable utilizar el trabajo de carga física directamente en la nuca. Ejercicios como sentadilla tras nuca, ejercicios donde vamos a apoyar directamente la carga cervical. Aquí el usuario con el código numérico nos pregunta, por ejemplo, por las sentadillas, si es más segura hacerla con el peso en el cinturón o hacer las zancadas con mancuernas. En ese caso no hay ningún tipo de riesgo. El riesgo va a estar cuando carguemos directamente sobre esa zona cervical. En el caso lumbar, por el contrario, no tendría mucho sentido que directamente colocáramos peso en la cintura. Es cierto que podríamos trabajar con algo de peso tras nuca, pero es verdad que va a haber un exceso de presión a nivel de columna, a nivel axial, donde nos vamos a poder hacer daño. En este caso suelo aconsejar que el ejercicio, por ejemplo, de sentadilla tras nuca, entre otros, podemos realizarlo en una cirugía lumbar pero con una carga ligera. Preferimos utilizar un agarre siempre frontal, un agarre justo delante del cuerpo, un agarre como el goblet, donde podemos cargar más peso con seguridad. O alternar esa carga con movimientos como sentadilla isométrica, donde vamos a poder cargar peso, trabajar de otra manera sin que la columna esté sufriendo en exceso. Ejercicios como zancadas, sentadillas laterales, elevaciones de gemelos, son ejercicios que podemos trabajar con mancuernas o incluso, por ejemplo, en el caso de la elevación de gemelos, con barra, pero con un apoyo a la altura de la cadera, a los lados del cuerpo. Es totalmente seguro y la mayoría de las personas que se operan a nivel lumbar pueden realizar trabajo de fuerza en el gimnasio con carga externa. No le tengáis miedo a esto. Contamos con los dedos de una mano a aquellos pacientes que no pueden llegar a realizar este tipo de tareas y normalmente es por alguna secuela o complicación grave en el proceso previo o el proceso posterior a la cirugía, que nada tiene que ver con la carga externa, sino que desgraciadamente son pacientes que no van a poder hacer ni siquiera algunas actividades básicas del día a día. No le tengáis miedo al peso, simplemente
Escuchad a vuestro cuerpo cuando estéis haciendo las tareas y ver cómo evoluciona. Nunca hagáis un cambio muy agresivo y utilizad siempre la lógica. Nada de carga justo en la zona quirúrgica e intentar siempre jugar con una posición en la que estemos seguros. También deciros que la carga externa en el gimnasio, hay movimientos como las elevaciones frontales, movimientos en los que alejamos el peso del cuerpo, que sí que van a generar un exceso de carga tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. Entonces, ese tipo de ejercicios son los que debemos tener más atención con la cantidad de kilos o libras que estamos moviendo. Por el otro lado, hablando con Blaine, hablando de un caso como es coger a tus hijos en brazos. No va a haber problema siempre y cuando no alejemos ese peso, obviamente dependiendo de lo que pese el hijo, no alejemos ese peso del cuerpo. Nosotros vamos a poder o vamos a reducir la carga mecánica cuando acercamos el peso hacia el tronco o hacia el ombligo. Cargar con 8, con 10 o con 12 kilos no va a ser problemático si hemos tenido una buena fase de rehabilitación. Lo problemático, como bien decía en la parte final del comentario relacionado con el gimnasio, sería agarrar a tu niño y alejarlo del cuerpo, cargar con un peso lejano, hacer un exceso de flexión, una torsión en la que estemos cargando ya con pues un niño de edad de 3, 4, 5 años donde ya el peso empieza a ser relevante y nos podemos dañar pues la cintura en el caso lumbar o la cervical precisamente por lo mismo, por alejarnos del cuerpo el peso. Pero de verdad no deberíamos sufrir ningún tipo de problemas en la instrumentación por cargar a un niño cerquita del cuerpo. Si fallara en este caso, el problema puede ser de otro tipo, por ejemplo, que estemos sufriendo algún proceso de falta de densidad mineral ósea, que tuviéramos alguna fisura en la vértebra, que tuviéramos algún problema en los materiales, en una cirugía que ya lleva muchos años, pero por norma general vamos a poder hacer ese tipo de actividades sin ningún tipo de miedo. Así que no dejes de abrazar a tus niños por una operación lumbar, que es una pregunta más común de lo que parece, me la hacen muchas veces en consulta. Con esto espero haberos contestado un poquito a estas dos preguntas y como siempre os animo a seguir haciendo más cuestiones en los comentarios porque empiezo a ver que la mayoría de las preguntas que tengo reservadas se parecen un poquito a las que ya hemos ido contestando, así que os animo que le deis alguna vueltilla a dudas que sean un poquito más rebuscadas a ver si le podemos dar solución. Y como siempre os animo a suscribiros al canal si no me conocíais y os dejo por aquí dos vídeos relacionados con la salud en general que espero que os puedan ayudar enormemente para estar mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!